Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas. Próximamente, el diario de un asesino. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. El Cristo Negro, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Aún no puedo entender cómo es que nos pasaron todas esas atrocidades que de alguna manera no tuvieron alguna explicación lógica. Yo realmente era incrédula a todo aquello que se decía que era paranormal. Realmente no comprendía por qué la gente decía ver cosas extrañas o que les pasaban sucesos que nadie podía explicar. Vivía con mi abuelita en un pueblo cerca de los volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Allá acostumbraban todos los domingos ir a misa, llevando consigo sus imágenes religiosas como cuadros y figuras de cerámica, madera u otro material. Un domingo de fin de mes me tocaba descansar en la casa, por lo que gustosa acompañé a mi abuela a la misa que se iba a realizar a las 7 de la noche en honor a un santo del pueblo. En realidad había muchos a quienes se les ofrecía una santa misa. Salimos de la casa a toda prisa para llegar justo a tiempo, pues me había demorado un poco en bañarme. El camino era de terracería con un poco de empedrado, donde al ir atravesándolo mi pie se dobló y caí al suelo de manera inesperada. «Por Dios, hija, ¿estás bien?», me dijo mi abuela asustada, tratando de sostener mi brazo para que pudiera levantarme. «Sí, no te preocupes, solo me resbalé con estas piedras», le dije para que no se preocupara, pero en realidad me dolía bastante el tobillo. En esos momentos en que intenté levantarme, miré que unos cuantos metros algo brillaba. Caminé un poco cojeando de una pierna y al acercarme al objeto brilloso, era un Cristo negro que estaba lleno de tierra. «Abuela, mira», le dije sosteniendo el Cristo en mis manos. «Dios mío, ¿quién lo habrá tirado? Está hermoso», lo sostuvo en su babero, para después limpiarlo con un pañuelo. Como mi abuela miró que no podía caminar bien, decidió que regresáramos a la casa, donde accedí de inmediato al sentir que mi tobillo se había hinchado. Después de llegar con mucha dificultad, me fui a mi habitación a meter mi pie en agua fría, mientras que mi abuela limpiaba el Cristo negro para acomodarlo entre sus imágenes religiosas. Esa noche, después de cenar, me recosté un rato para que se me calmara el dolor del pie, así que me puse a escuchar música con mis audífonos puestos. Estaba a punto de quedarme dormida cuando de repente sentí que algo me tocó la pierna y pensando que era mi abuela, al abrir los ojos no había nadie en mi habitación. Un impulso me aceleró el corazón por completo, así que me levanté de la cama y cojeando fui a la cocina a ver si mi abuela estaba despierta. Lo raro era que todo estaba en silencio y no había absolutamente nadie. De pronto una voz escuché que me susurró en el oído izquierdo. Al darme la vuelta, miré que estaba una sombra muy grande justo enfrente, en donde estaba el altar de imágenes religiosas de mi abuela. Al ver aquello que estaba ahí frente a mis ojos, me hice para atrás del miedo que sentía y caí al suelo al golpearme con una mesa. Ahí perdí el conocimiento. Se me puso la vista totalmente negra. A lo lejos escuché la voz de mi abuela que me llamaba, pero ahí estaba la sombra en forma humanoide frente a mí. De pronto algo ocurrió, que de golpe abrí los ojos y allí estaba mi abuela con algodón y un poco de alcohol sobre mi nariz. «Pero hija, ¿qué te ocurrió?», preguntó mi abuela muy asustada. «Seguramente me dio un mareo», le contesté con la cabeza dolorida. Después de aquel incidente, mi abuela me llevó a recostarme un rato para poder calmar un poco el dolor de mi tobillo. Aparte que me estaba doliendo muy fuerte el golpe de mi cabeza, pero eso no le dije a mi abuelita para no seguirla preocupando más. Estando recostada en mi habitación, el recuerdo de aquella sombra se hacía presente una y otra vez, y en cuestión de segundos, cuando nuevamente todo estaba en silencio, la atmósfera comenzó a enfriarse a tal grado que el vaho de mi boca me hacía ver que estaba haciendo mucho frío en pleno verano. De repente una voz distorsionada escuché que mencionaba mi nombre desde la planta baja por donde se encontraba la sala, y la manija de la puerta de mi habitación hizo un clic como si alguien hubiese girado de ella.
La puerta quedó entreabierta, dejando entrar la luz que provenía del pasillo que bajaba las escaleras. Intenté moverme nuevamente al seguir escuchando esa voz que me llamaba por mi nombre. Quería bajar a ver qué era lo que escuchaba, a pesar del miedo que mi cuerpo estaba sintiendo hasta por los huesos. Algo estaba mal, pensé. Necesitaba saber qué era lo que estaba pasando en mi propia casa. Con mucha dificultad caminé hasta llegar al pie de las escaleras. Sostuve mi brazo entre el barandal para poder bajar lentamente, a pesar del dolor que me estaba haciendo sentir mi tobillo. Sin embargo, la atmósfera seguía helada y los ruidos que provenían de la sala incrementaban. De pronto algo se rompió. Era como un objeto de cristal. Luego un golpe hizo azotar la puerta de mi habitación y al levantar la mirada hacia las escaleras, allí estaba de pie una sombra con forma humanoide. No se movía y en lo que era la forma de sus rostros, dos luces brillantes resplandecían como si fueran sus propios ojos. Jadeando terminé de bajar los últimos escalones que me quedaban. Luego, con falta de aire, me fui hacia la cocina cojeando, sosteniéndome de la pared para no caer al suelo. La sombra no se movía y seguía en el mismo lugar, pero en cuestión de segundos, cuando me di la vuelta, esta ya no estaba. Entré a la cocina para tomar un poco de agua. Cuando abría la llave del grifo, miré que en la tarja estaba el Cristo negro que mi abuela había encontrado. Lo tomé entre mis manos y en esos momentos la voz de mi abuela me sorprendió encendiendo la luz de la cocina. «Por Dios, ¿qué has hecho?», me dijo enfadada. «Yo no lo hice, abuela, te lo juro. ¿Quién más puede haber sido si solo estamos tú y yo? No lo puedo creer. Has cometido una grave falta». Mi abuela estaba completamente enfadada, que de momento se acercó para arrebatarme de las manos al Cristo negro que estaba empapado de agua. Lo limpió con un trapo de la cocina y se fue para soltar a acomodarlo nuevamente. En esos instantes estaba muy confundida por la reacción de mi abuelita, que no pude decirle lo que había mirado al pie de la escalera, aunque quizás ella no iba a creerme, así que mejor guardé silencio y no le dije nada. Esa noche fue la más difícil de todas. Ya no logré dormir, pero lo que nunca pensé fue que era el principio de una terrible pesadilla. Intenté dormir olvidando lo sucedido, pero mis ojos no podían conciliar el sueño, y de repente otro suceso se hizo presente. Un olor pestilente entraba por debajo de la puerta de mi habitación. Luego inundó todo mi cuarto, y era tan fuerte que me provocó un vuelco en el estómago. Las náuseas me hicieron levantarme con mucha dificultad al baño, pero el dolor seguía ahí y no podía soportarlo más. Entonces le grité a mi abuela desde la puerta de mi habitación y como no me contestaba, le fui a tocar en su puerta para que ella despertara. Al llegar a su recámara, miré que una luz parpadeaba por debajo de la puerta. Luego escuché unos murmullos como si mi abuelita estuviese hablando con alguien, pero no entendía ni una sola palabra. Era como si varias voces conversaran, así que me quedé quieta por detrás de la puerta acercando mi oído izquierdo. Voces distorsionadas se escuchaban una y otra vez, mientras alcancé a escuchar que mi abuela decía, «Sí, mi señor», de manera recurrente. No sabía qué estaba sucediendo, ni qué era lo que mi abuelita estaba haciendo en su habitación, pero en esos momentos ella me sorprendió cuando abrió la puerta. Un asco me hizo vomitar cuando el olor pestilente provenía de su habitación. Entonces le pregunté qué era ese olor tan feo que estaba en su cuarto y solo se limitó a decir, «No sé de qué estás hablando, regresa a tu cuarto», y me cerró la puerta en mi cara. Intenté regresar a mi habitación, pero el vuelco del estómago seguía ocasionándome unas náuseas espantosas. Así que me quedé sentada en una silla en el pasillo junto a un viejo buró. Mi mente comenzó a tranquilizarse y en cuestión de minutos ese olor se había disipado en la atmósfera, ocasionándome un respiro profundo. Me levanté para irme a dormir, pues estaba demasiado cansada y apenas podía mantener los ojos despiertos. En esos momentos, cuando entré a la habitación, antes de cerrar la puerta por completo, miré pasar a mi abuela con el Cristo negro en sus manos. Iba como hablando unas palabras porque se movían sus labios. Traté de asegurarme que no se diera cuenta que le estaba observando,
así que me quedé esperando el regreso a su habitación, pero jamás volvió por el pasillo. No sabía qué estaba pasando, ya que era la primera vez que sucedían todas esas cosas extrañas. Mi abuela siempre ha sido muy religiosa, pero jamás se había comportado de una manera tan inusual. Creo que me causó un poco de miedo. Esa noche regresé a mi cuarto para intentar dormir un poco. El olor ya se había disipado, pero estaba haciendo aún demasiado frío. Acomodé mi cama para poder dormir y al apagar la luz sentí como si algo estuviese dentro de mi habitación. No hice caso a mis instintos y decidí cerrar los ojos para poder concentrarme en conciliar el sueño. Estando con la luz apagada, un extraño aire llegó hasta mi nariz. Levanté la cabeza para mirar la ventana y ésta se encontraba cerrada, por lo que me volví a tapar con mis cobijas, colocando mi almohada sobre mi rostro. El silencio inundaba todo el espacio de la casa. Desde que yo vivía ahí, jamás había tenido una sensación de miedo que erizaba mi cuerpo entero. Por un momento pensé que todo había vuelto a la normalidad, pero cuando estaba a punto de quedarme profundamente dormida, nuevamente los ruidos se hicieron presentes, pero esta vez con más fuerza. Cerré fuertemente los ojos y comencé a rezar un Padre Nuestro con toda mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo. No puede ser, carajo. No podía creer que en mi mente se me hubiese olvidado el Padre Nuestro. Por más que intentaba recordarlo, no podía hacerlo realmente. Me sentía muy confundida, a tal grado de pensar que me estaba volviendo loca. Después de intentar recordar por varias veces para poder rezar, los ruidos cesaron, pero cuando miré hacia arriba a través de la sábana que cubría mi cabeza, claramente vi como una sombra se acercaba al pie de mi cama lentamente. El miedo me paralizó por completo, que me hizo cerrar los ojos fuertemente, suplicando que aquello que estaba en mi habitación se fuera y me dejara en paz. Segundos después, al abrir los ojos, la sombra ya no estaba y pude descubrir mi cabeza para mirar el interior de mi cuarto. ¿Qué? ¡No! Al darme la vuelta al otro lado de mi cama, tratando de alcanzar el móvil que estaba en mi buró, ahí junto a la almohada estaba el Cristo negro que recogimos en la calle. Lo miré con terror porque tenía los ojos brillantes y cuando lo toqué con mis dedos sentí un dolor como si me hubiera quemado y de repente la vista se me nubló por completo. ¡Darina! ¡Darina! A lo lejos mi nombre escuché. Era como una voz femenina. Entonces intenté abrir mis ojos porque una brisa fría golpeaba mi rostro y cuando desperté me encontraba en el suelo de una vieja choza de madera. Me levanté sacudiendo mi ropa. Había mucho polvo a mi alrededor que cubría objetos como trastos viejos y muebles a punto de romperse. En el fondo sabía que nada era real y que posiblemente estaba soñando algo que no parecía un sueño. Sin embargo, en esos momentos en que observaba el interior de ese lugar, unas voces de gente me distrajeron que venían de afuera. Me acerqué a la ventana para mirar por una rendija y había un grupo de gente con características de aldeanos, ya que las mujeres vestían faldas largas que les tapaban los tobillos y los hombres pantalones tipo manta. Tenían armas punzocortantes como machetes, cuchillos, y entre el alboroto de la gente había un hombre con túnica negra que era sostenido de ambos brazos. Tenía las manos atadas por detrás y la cabeza cubierta en su totalidad. Mientras conducían al hombre, que no sabía a dónde, la gente murmuraba y escupía palabras obscenas. No tenían la menor idea de qué era lo que estaba sucediendo. Entonces decidí salir de aquella choza y al mirar parecía como un pueblo tipo aldea, de esos que se miraban en las películas. Caminé entre toda la gente, ya que al darme cuenta, yo también tenía el mismo atuendo. Era como si hubiese viajado en el tiempo a otra época y en otro lugar. Se detuvieron con el hombre frente a un tipo templete en forma circular construido de piedra. En medio estaba un tubo de metal con una enorme cuerda que usaron para atar al hombre, el cual custodiaban. Después colocaron palos de madera apilados alrededor, mientras que una mujer con mirada arrogante levantó la mano, dejando a todos en silencio para poder decir unas palabras
con voz eufórica: estamos aquí para cumplir con los mandatos del Señor. Este hombre ha cometido el pecado mortal de nuestras normas. Se debe castigar para poder purificar su alma. Cuando la mujer estaba dirigiendo aquellas palabras a los presentes, una voz femenina la interrumpió tratando de abogar para que dejaran libre a aquel hombre. Están cometiendo una injusticia. Por favor, es solo un médico que los quería vacunar. Es solo la reacción de la vacuna. Cuando escuché las palabras de esa mujer, una visión a través de mis ojos se hizo presente. Era como si estuviera viendo a través de una ventana una escena. Estaba un grupo de personas enfermas ardiendo en fiebre y otras más le echaban la culpa a un médico. La gente se está muriendo y tú tienes la culpa. Tú los enfermaste. Asesino. Es solo una reacción de la vacuna. No les pasará nada. Deben tranquilizarse. No podemos tranquilizarnos. Los estás matando. Asesino. Entonces se llevaron al médico colocándole una túnica negra atada de las manos. Luego una mujer entró al lugar donde estaba toda esa gente enferma y ordenó que llevaran al médico hacia el centro de aquella aldea. Desperté de inmediato al escuchar una letanía por un par de mujeres y un par de hombres. Estos llevaban un Cristo y un rosario, ambos del mismo color. Aquella alabanza que interpretaban esas personas no le entendían lo que querían decir, pero al final de ella, todos se quedaron en silencio y una mujer de cabello muy largo trenzado como de 40 años, dijo: has traído la maldición a nuestra aldea, enfermando a nuestra gente, por lo que te condenaremos a vagar por toda la eternidad, sin descanso, sin piedad. En nombre de nuestro Señor Oscuro te condenamos. En nombre de nuestro Señor Oscuro te condenamos. Y la fogata comenzó a arder, escuchándose los gritos aterradores de dolor de aquel médico que se consumía entre las llamas que parecían el mismo infierno. Su piel era desgarrada por el fuego y cuando estaba a punto de morir, una espesa masa de humo negro salió de aquellos cristos negros, envolviendo el cuerpo carbonizado de aquel hombre, haciéndole estallar en el espacio para convertirlo en cenizas. La masa de humo se mezcló en el espacio con las cenizas del cuerpo del médico y de inmediato era succionada por aquellos cristos que sostenían los dos hombres y las dos mujeres, desapareciendo por completo. Cuando toda aquella escena había terminado, una mujer llegó corriendo hasta donde nos encontrábamos y con la voz agitada dijo con desesperación: la gente ya se despertó. El médico tenía razón. Era solo una reacción de la vacuna. Cuando la gente escuchó lo que aquella mujer decía, se quedaron paralizados, viéndose los unos a los otros por la injusticia que habían cometido. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Habían condenado por la eternidad a aquel médico que lo único que había hecho era ayudar a toda esa gente que vivía en la ignorancia total. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, juraron jamás decir lo que había pasado, con la orden de olvidar lo sucedido para siempre. Me sentí impotente al no poder hacer nada. La muerte de aquel médico fue espantosa, pero les juro que mi cuerpo no podía ni moverse. Sin embargo, después de lo ocurrido, la gente regresó a sus casas porque ya había caído la noche. Me quedé pensando si pronto yo iba a despertar de mi sueño. Sabía que no era real, pero no podía regresar a mi realidad. Regresé entonces a la vieja choza y me recosté en una vieja manta, mirando las estrellas por una pequeña rendija de la ventana. Cuando sentí que tenía sueño, un estruendo me despertó. Al levantarme y mirar por la ventana, observé una especie de sombra negra muy grande que iba tras la gente que corría fuera de sus casas. Cuando los alcanzaba, los hacía desaparecer en el espacio y pronto ya no quedó ni una gente en ese lugar. De repente se dio cuenta que yo estaba mirando, así que se giró en dirección a donde yo estaba y miré que dos ojos le brillaban en lo que era la forma de un rostro. Luego desapareció justo donde estaba tirado en el suelo uno de los cristos negros que tenían aquellas personas antes de aquel suceso espantoso. Me desperté de golpe tirada en la sala de mi casa, justo donde se encontraba el altar de imágenes religiosas de mi abuela.
Al sacudirme la cabeza, miré que una virgen estaba en el suelo. Me acerqué y la levanté con dificultad, porque aún me dolía el tobillo. Luego, al intentar levantarme, miré que mi abuelita estaba justo al pie de la escalera de espaldas, sin decir una sola palabra. Abuela, ¿estás bien? Abuela. La llamé varias veces, acercándome a ella, pero no me respondía. Entonces, cuando me detuve, me di cuenta que tenía en una de sus manos aquel Cristo negro, y éste le brillaban los ojos. Abuela, no, ¿qué estás haciendo? Mi abuela intentó clavar en mi pecho un cuchillo de la cocina. Las pupilas de sus ojos estaban completamente de color blanco, y la mano que sostenía aquel Cristo negro estaba sangrando. La detuve con todas mis fuerzas, pero en esos momentos comenzó a temblar en el interior de la casa, y las imágenes religiosas de mi abuela salieron disparadas por toda la sala. Como pude, empujé a mi abuela al suelo lanzando el cuchillo por debajo de un sofá, y después me fui cojeando a la cocina, pero ella se levantó como si nada y con una mueca de expresión macabra fue tras de mí, intentando abrir la puerta que tenía cerrada. Abuela, ¿qué ha sucedido? Detente, por favor, le grité desesperada. De pronto la puerta se abrió de golpe, lanzándome en el suelo, y allí estaba mi abuela de pie, mirándome con el Cristo negro pegado en su pecho. El interior de la casa comenzó a envolverse con una neblina que al principio era blanca, pero que poco a poco se iba tornando oscura hasta que no podía ver más que los ojos brillantes de mi abuela. Intenté levantarme, pero algo comenzó a lanzarme de un lado para otro en el suelo. No podía moverme, pues sentía como si algo me estuviese golpeando en todo mi cuerpo, mientras que mi abuela seguía ahí de pie mirándome. La masa de humo era tan espesa que no podía respirar, y con el cuerpo lastimado miré un rayo de luz que parpadeaba. Era la medalla de la Virgen que me había regalado mi padre en mi primera comunión. Con mucha dificultad, me arrastré hasta donde estaba la medalla y la tomé entre mis manos. Luego, cuando sentí que nuevamente algo intentaba golpear mi cuerpo, lancé la medalla hasta el pecho de mi abuela, golpeando al Cristo negro. En esos momentos aquella figura cayó al suelo junto con mi abuela y la masa de humo comenzó a disiparse, entrando por una de las grietas que tenía aquella figura religiosa. De repente, mi abuela comenzó a convulsionar descontroladamente y al acercarme a ella, miré que las pupilas de sus ojos comenzaron a volver a la normalidad. Entonces ella se sentó y me miró fijamente, echándose una carcajada con una voz ronca y distorsionada. ¡Estúpida! Asustada me armé de valor y tomé aquel Cristo negro que estaba en el suelo y con un mazo que estaba debajo de la tarja le di varios golpes hasta hacerlo pedacitos. Lo seguí golpeando hasta triturarlo por completo y cuando ya estaba casi hecho polvo, le prendí fuego, rociándolo con alcohol. Las llamas se elevaron por completo hasta que los restos de aquel Cristo negro se iban quemando por completo. Y una vez que el fuego se había apagado, tomé las cenizas y las eché por la tarja para que se las llevara el drenaje. En esos momentos la voz de mi abuela escuché, la cual al mirarme se echó a llorar en llanto al ver que estaba muy golpeada en todo mi cuerpo. Sentí un gran alivio al tener de vuelta a mi abuela y miré que la medalla de la Virgen estaba junto a ella en el suelo. Al tomarla en mis manos, ella se acercó y me dijo: esta Virgen es milagrosa. La encontré junto a un río y se la regalé a tu padre, quien después te la dio a ti. Le conté todo lo que había sucedido a mi abuela, ya que no se acordaba de nada, y después de saber escucharme con atención, me explicó que quizás el alma de aquel médico la condenaron a vagar por la eternidad como demonio, pero se olvidaron de sellar aquella maldición por completo, y como el Cristo negro fue un medio para refugiarse y contenerse, fue así como se nos hizo presente en el momento que lo encontramos en la calle de nuestro pueblo, que es el mismo lugar en donde hace unos años se ubicaba aquella pequeña aldea. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras un comentario diciendo qué tal te pareció este relato. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones.
El mariachi de la muerte, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Hace algún tiempo fui el integrante de un grupo de mariachi. No es que fuéramos los más buenos, pero sí que nos llegaba buen trabajo. En una ocasión nos llamó una mujer para que cantáramos en el velorio de su esposo. Es algo muy común en mi país que se le cante a los muertos la música que les gustó en vida. Así que era una petición que cabía entre lo normal. La señora nos dijo que el velorio se llevaría a cabo en la propia casa de ella y el difunto. El señor era fanático de los mariachis. Su canción favorita era El Abandonado. Era esta con la que cerraríamos la tanda de 8 canciones. Debíamos llegar a las 8 de la noche, pero siempre llegábamos unos 45 minutos antes. Así nos preparábamos para organizar los instrumentos. Llegamos al frente de la casa y vimos algo que nos sorprendió. De la casa salía otro grupo de mariachis. Todos vestían de negro. Al mirarlos a la cara, vimos que todos tenían disfraz de calavera. Parecían muertos todos. No cantaban, pero sí llevaban sus instrumentos. Solo había un hombre que no iba vestido de calavera. Tenía un vestido gris elegante, pero de un color muy sepulcral. Mis compañeros y yo nos miramos sorprendidos. A lo mejor había un grupo antes que nosotros, o nos habíamos dejado en la estaca. El hombre de gris nos miró con tristeza. Se subió a la carroza fúnebre y se marcharon. Nos pareció algo extraño aquel cortejo, pero pensando más en nuestros intereses, entramos de una a la casa y no le prestamos más atención al grupo de mariachis calaveras. Al llegar la viuda, aunque compungida, se mostró alegre de vernos. Nos pidió acercarnos al ataúd. Cuando estábamos listos para cantar, ella pidió abrir el ataúd por completo. Lo que vimos nos dejó a todos de una sola pieza. El hombre que estaba en el ataúd era el mismo que iba con el cortejo fúnebre de las calaveras. El vestido gris era el mismo. No podía ser aquello, era algo inexplicable. No era capaz de cantar. La voz no me salía. Nunca acostumbraba a tomar licor en estas ocasiones, pero después de la impresión vivida, debí pedirle algún licor a la viuda para reponerme. Me dio un tequila y así pude cantar, aunque no es mi mejor forma. Lo que vi me tenía confundido, por no decir que aterrado. Cuando llegó la última canción, El Abandonado, un viento apagó las velas, las bombillas empezaron a parpadear. Quería irse la energía, y aunque no todos mis compañeros dicen haberlo visto, otros y yo podríamos asegurar que vimos cuando el muerto se movió dentro del ataúd y sonrió. Estas fue muchas de las experiencias que viví en mi época de mariachi. En otra ocasión nos contrataron para cantar en una despedida de solteros. Era en un bar o cantina. Debíamos cantar 12 canciones. Desde que llegamos escuchábamos que el hermano del novio era pendenciero y mal bebedor. También se decía que era un hombre malo, que el brujo que pactó con el diablo. Un sinfín de cosas escuchamos, pero nosotros solo teníamos que cantar. Cuando llegó el hermano, ya habíamos cantado un par de canciones. En verdad era un hombre extraño y producía una sensación de repulsión. A la mitad de nuestra rutina, el hombre ya se había tomado una botella, ya hablaba duro y por todo rezongaba. El hermano quiso calmarlo, pero las cosas se salieron de la normalidad y los dos hermanos se fueron a los golpes. En estas, un puñal se vio en las manos del novio, y yo puedo asegurar que vi cuando el novio atravesó al hermano con el puñal, pero este simplemente no le hacía nada. El hombre se reía con una risa misteriosa y ponía su pecho para recibir las embestidas del puñal de su hermano. El hombre le dio un golpe en la cara al hermano, al novio, y lo dejó noqueado. Unos 3 hombres fueron a agarrarlo, pero este simplemente desapareció en un humo oscuro, como si fuera el mismo diablo. Todos pensamos que el novio estaba muerto, pero después de un rato volvió en sí, pidió un trago y nosotros terminamos con la rutina. Lo que vimos esa noche es algo inexplicable. Aquel hombre en verdad tenía algo que ver con el diablo o con algo que no es de este mundo. Agradecería mucho que le dieras like y dejaras un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El muerto del basurero, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Era Rogelio, uno de los tantos, que iba al depósito de basura municipal a recolectar artículos de la basura,
ya fuera para venderla como reciclaje o muchas veces encontraban artículos con algún valor comercial. Lo que el rico desecha, el pobre lo hace dinero. Esa era la frase de Rogelio. Era este el que más madrugaba, ya que tenía 5 hijos que alimentar. A algunos les molestaba porque cuando ellos llegaban, este se había sacado las mejores cosas. Él lo sabía y les decía: madruguen, madruguen. Una mañana llegó a eso de las 4 a.m. Desde que llegó sintió un olor bastante desagradable. Esa era otra de las cosas que se podían encontrar allí: animales muertos, vísceras de animales, restos de niños abortados, cadáveres. Esto último fue precisamente lo que encontró Rogelio. Era el cadáver de un hombre. Lo extraño no es que hubiera allí un cadáver. Lo más difícil de entender es que estuviera casi en descomposición. Rogelio iba todos los días allí y sabía que ese cadáver no estaba el día anterior. ¿Quién pudo llevarlo allí, ya en ese estado? Fue a un teléfono público y llamó al encargado de las basuras. Este debía ir a la oficina y de ahí llamar a la policía. Este era el conducto regular. Siempre se hacía así cuando había alguna anomalía. Todo se llevó con rigurosidad. La policía se encargó de investigar y de interrogar a Rogelio, pero este nada sabía. Solo había encontrado el cadáver. El cuerpo no tenía ningún rasgo para identificarlo, ni alguna identificación, ni un reloj, nada. Llevaba unos 10 días de muerto según la policía. Su descomposición era acelerada, porque al parecer estuvo en un lugar bastante caliente esos días. No tenía golpes ni nada que dijera que había sido asesinado, pero los informes forenses decían que fue envenenado. El cadáver fue llevado a la morgue. En poco tendría que ser enterrado como NN. Por su estado de descomposición, la policía no tenía ni una sola pista. Por el estado del cuerpo tampoco se pudo sacar una foto donde se pudiera mostrar los rasgos del hombre. Rogelio se fue a casa feliz por el deber cumplido. En casa debían dormir todos en 2 habitaciones. La relación de pareja era bastante difícil. Esa noche Rogelio se fue a dormir temprano. La esposa y los hijos seguían en sus cosas. Cuando Rogelio despertó gritando que alguien estaba allí con él, la esposa corrió. Este le dijo que primero la habitación se había llenado de un olor fétido y después había visto un hombre parado al lado de su cama. En un principio, él pensó que era un ladrón, pero allí no había que robar. Pero por el olor, él sabía quién estaba allí. Era el muerto del basurero. Rogelio no había dicho nada de esto en su casa. No quería preocupar a su esposa y a sus niños. Pensó que tal vez había sido la impresión de encontrar un cadáver la que lo había hecho despertar así. Pero pasada la medianoche, pasó exactamente lo mismo. Primero ese olor nauseabundo que se metía por sus narices y amenazaba con ahogarlo. Al despertar la presencia de ese hombre al lado de su cama, presencia que solo duraba una fracción de segundo, pero el olor seguía impregnando la habitación. 3 veces más despertó aquella noche, siempre lo mismo. Con cada aparición el olor era mucho más fuerte y la presencia duraba más tiempo. En ningún momento quiso despertar a su esposa y los niños. Al parecer, estos no sentían nada. Como siempre, muy temprano salió para el basurero. Desde que se tomó su café solo en la cocina, sintió algo o alguien que observaba. Él sabía que estaba solo, pero aquella sensación estaba ahí. Ese día trabajó mal. Pocas cosas de valor pudo encontrar. Más aún que eso que sentía, estuvo todo el día con él. Como siempre en la noche, fue el primero en acostarse, pero pronto se despertó. Ahora no solo fue el olor. Un frío llenó el pequeño cuarto. Un frío inusual. Un frío de muerte, pensó. Abrió los ojos y quiso levantarse, pero no podía pararse de la cama. Aquello lo miraba con fijación. Era algo atemorizante. Era el cadáver del basurero, pero su mirada era triste. Su mirada, a pesar de sus ojos ya muertos, era penetrante. La habitación se fue llenando más de ese olor. Un olor tan fuerte que Rogelio pensó que había llegado a su fin. Pensó para sí: no te preocupes, diré la verdad. Rogelio creyó que lo había pensado, pero la realidad es que lo gritó como un loco. La esposa llegó apresurada y con ella los niños. Rogelio se paró de la cama y antes de dar alguna explicación, dijo que pasaría donde la vecina a hacer una llamada a la policía. Ellos no tenían el servicio de teléfono. Llamó al comando de policía y dijo que quería entregar algo.
Dos policías fueron a casa de Rogelio. Este les entregó una argolla de matrimonio. Dijo que la había encontrado en el cadáver del basurero. Pensó en quedarse con ella. Ya el muerto no la necesitaría, pero este parecía haber venido a reclamarla. La policía revisó la argolla. Esta estaba marcada con el nombre y apellido de ambos esposos. Era la pista que necesitaba la policía. Buscaron ambos nombres en el directorio telefónico y dieron con la residencia del muerto. Era una pareja sin hijos. La esposa dijo que su esposo llevaba varios días desaparecido. No había querido poner la denuncia porque creía que podía estar donde unos amigos a las afueras de la ciudad. Una respuesta bastante incoherente para la policía. Estos dieron varias vueltas por la casa, buscaban alguna pista, pero no podían saber qué. Cuando entraron a la habitación de la pareja, algo no encajaba. Uno de los policías lo notó, pero no sabía el qué. Estuvo ahí un rato hasta que cayó en cuenta que era. El tapete de la habitación era nuevo, todo lo demás en casa era viejo. El policía le comentó esto a sus compañeros y aunque era muy extraño, no era una prueba de nada. Uno de esos fue hasta el basurero municipal y le preguntó a Rogelio dónde había encontrado el cadáver. Una mentira más o algo que había omitido. El tapete estaba en casa de Rogelio. La esposa lo había lavado muy bien y estaba en su sala. El cadáver estaba envuelto en el mismo, así que el policía le dijo a la mujer que debía ser interrogada en la estación de policía. Era sospechosa de homicidio. Era una mujer mayor. No se necesitó de mucho para que confesara. Su esposo salía con una mujer mucho más joven que ella. Al descubrirlo, decidió envenenarlo, así que lo envolvió en el tapete de la habitación y lo dejó bajo la cama. Como no sabía qué hacer, lo dejó allí, pero muy pronto empezó a oler mal, así que le pagó a un joven para que llevara el tapete al basurero. Este era un poco oído y no haría preguntas. Lo de la argolla de matrimonio fue algo de lo que no se percató. La muerte de mi padre, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Alberto tenía 16 años. Era un joven problema, como diríamos hoy en día. Rebelde con sus padres, ya gustaba de la noche. Se sentía orgulloso de haber probado la marihuana y tomar cerveza. Su madre no podía manejarlo y el padre era un hombre enfermo que ya no tenía fuerzas de nada. Desde el viernes se desaparecía y volvía al amanecer del lunes. Su madre trabajaba en lo que resultara para darle todo a él y al esposo. Pero esto no le importaba a Alberto. Discutía con la madre porque ésta no le daba dinero para gastar. Este no trabajaba ni estudiaba. Un viernes en la noche, como de costumbre, iba a buscar qué hacer. A unos metros de salir de su casa había que pasar por el frente del cementerio. Este no le prestaba mucha atención al lugar, ni miedo ni curiosidad le daba el cementerio. Pero esa noche vio algo que lo dejó perplejo. Vio a su padre caminando a un lado de la pared del cementerio. Él sabía que su padre no se podía mover, o al menos eso decía. Pensó que tal vez su padre lo estaba engañando a él y a su madre, así que renegando, por lo bajo lo siguió. Lo que vio lo dejó más perplejo aún. Su padre entró al cementerio, pero no hizo por la puerta, o de una manera relativamente convencional. Simplemente atravesó una pared. Antes de traspasarla, miró a su hijo. En sus ojos había una tristeza que no se podía definir. Alberto, al verlo a los ojos, sintió un terror inexplicable. Sus huesos empezaron a fallarle. Un temblor en todo el cuerpo lo hizo caer de rodillas. No podía moverse. Su padre había desaparecido entre la pared, pero él quedó allí, como una estatua y con un pánico que no lo dejaba mover. Unos minutos después volvió en sí y pudo moverse. Corrió a casa. Lo visto en las afueras del cementerio lo tenía trastornado. Al llegar a casa el terror fue mayor. Su padre había muerto, al parecer mucho antes de él salir a la calle, solo que no se había percatado de su muerte. Fue y miró el cadáver de su padre. No quería mirarlo, pero se quería cerciorar que era el mismo que había visto entrar al cementerio. No solo lo era, sino que tenía el mismo vestido. Corrió a su habitación y se metió entre las cobijas. Un frío inusual cubría todo su cuerpo. La madre fue la encargada de todos los trámites del entierro,
Alberto no quiso estar en ninguno de los preparativos, ni siquiera fue al cementerio. Familiares y amigos lo veían con cierto recelo, decían que hacía parte de su rebeldía y que era un mal hijo, pero la realidad era otra. Alberto a partir de aquel día veía a su padre en sueños y estando despierto en cualquier momento. No se veía terrorífico, en su cara solo se notaba tristeza, pero era alguien que se sabe que está muerto. Es la experiencia más terrorífica que se pueda vivir. Alberto no salía de casa, pero tampoco contaba a nadie lo sucedido. Una tarde le preguntó a su madre dónde había quedado el cuerpo de su padre. La madre, aunque sorprendida, le dio las indicaciones del pabellón y la tumba. Alberto fue allí antes de que cerraran el cementerio. No sabía qué, pero quería que su padre lo dejara en paz. Después de un buen rato se sintió estúpido al estar ahí parado tanto tiempo, así que fue a volver a la casa, cuando se encontró a su padre de frente. Su padre, que ya estaba muerto, no entendía cuándo había pasado tanto tiempo. Ya había llegado la noche y el cementerio estaba cerrado y en penumbra. Ver a su padre de frente le dio un escalofrío que no podía controlar el temblor. Frente a él había un muerto. El padre solo lo miraba con esa tristeza. Él no podía moverse, él no podía hablar para pedir auxilio. Auxilio que no sabía por qué, porque no estaba siendo atacado. Allí pasó un gran tiempo. Todo ese tiempo su padre estuvo ahí frente a él. A eso de la medianoche pudo moverse. Corrió a casa, saltando uno de los muros del cementerio. Al saltar volvió su mirada atrás y su padre seguía ahí mirándolo, ahora acompañado de muchas más personas que lo miraban con igual tristeza. Desde aquel día, Alberto fue otro. Pronto empezó a trabajar y a estudiar en las noches. No permitió que su madre trabajara más. Todos decían que la muerte del padre lo había hecho reflexionar. La realidad es lo que vio. Solo muchos años después le contó a la madre esta historia. Ningún domingo dejó visitar la tumba de su padre hasta su propia muerte. Trovadores, recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Por favor, compártelo con un amigo para ayudarnos a crecer. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.